Esa noche, justo cuando cumplía 29 años, me encontraba sentada en una mesa apartada de un restaurante, disfrutando de un silencio que llevaba meses sin sentir. Me llamo Shannon, y después de una temporada de puro desgaste, lo único que quería era regalarme una cena tranquila, sin nadie que me interrumpiera. Por eso apagué mi celular del trabajo sin pensarlo 2 veces. Esa noche era mía y de nadie más. Lo que no esperaba era que mi teléfono personal empezara a vibrar sin parar, con un nombre muy conocido apareciendo una y otra vez en la pantalla. En cuanto contesté, la voz de mi hermana mayor explotó del otro lado, furiosa. ¿Dónde andas? ¿Ya te andas escapando de tus obligaciones? Mis hijos tienen hambre, llevan 1 hora llorando y la mesa ni siquiera está puesta. Escuchar eso me cayó como balde de agua fría. Entendí que todo lo que yo había hecho por gusto, por cariño, se había convertido poco a poco en una carga que ella daba por sentada. Para ella, cuidar a sus hijos era mi obligación diaria, nada más porque compartíamos techo. Me quedé callada varios segundos, tratando de digerir tanto descaro, y colgué sin darle ninguna explicación. No pensaba regresar a mi propia casa para seguir haciéndola de niñera gratis. En lugar de correr a prepararles la cena, decidí armar algo mucho más grande, una sorpresa que pusiera fin, de una vez por todas, a esa situación absurda. Si sientes que esta historia se parece a algo que tú también has vivido, o si quieres ver cómo finalmente puse límites, apóyame dándole like y suscribiéndote al canal para no perderte el final. Meses antes de esa llamada explosiva, todo comenzó a torcerse cuando mis papás organizaron una reunión familiar de emergencia, nada menos que en la sala de mi propia casa. Mamá y papá se sentaron muy serios en mi sillón, junto a mi abuela Beatriz, todos con esa mirada que ya anunciaba problemas. Uno por uno fueron explicando la crisis económica que atravesaba mi hermana Fiona, recién salida de un divorcio complicado. Mi papá tomó la palabra primero, hablando de lo caro que estaba la renta y de cómo Fiona ya no podía sostener sus gastos ni los de sus 3 hijos. Después intervino mi abuela Beatriz, apelando a esa culpa típica de familia, que la sangre nunca se abandona en tiempos difíciles. Entre los 3 empezaron a presionarme, recordándome una y otra vez que yo tenía un buen sueldo, que vivía sola en una casa amplia, en una zona segura de Tucson, y que por lo tanto era la candidata perfecta para abrirles las puertas. Intenté explicarles que aquello iba a trastornar por completo mi vida tranquila e independiente, pero cada objeción que puse la barrieron sin darle importancia. Mamá interpretó mi silencio como una falta de empatía enorme, insistiendo en que darle techo temporal a mi hermana era, ni más ni menos, mi deber como hermana. Cansada de tanta presión de los 3 al mismo tiempo, terminé cediendo y dando mi consentimiento, aunque fuera a regañadientes, para que Fiona se mudara conmigo. Me repetí una y otra vez que aquello sería solo por un tiempito, nada más mientras ella encontraba trabajo y podía valerse por sí misma. Pero la realidad de lo que acababa de aceptar me cayó encima al día siguiente, cuando vi a Fiona estacionarse frente a mi casa con un camión de mudanza rentado. Llegó con sus 3 hijos, llenos de energía, y con una cantidad impresionante de cajas de cartón que prácticamente se tragaron la entrada de mi casa. En cuestión de minutos, sus cosas ya ocupaban las áreas comunes, y mi hogar, antes tan tranquilo, se convirtió en un desorden lleno de ruido por todos lados. Sin siquiera preguntarme mi opinión, Fiona mandó a sus hijos a instalarse en las 2 recámaras que tenía libres. Los niños corrían por el pasillo arrastrando sus juguetes sobre el piso de madera, borrando de un plumazo la paz que tanto trabajo me había costado mantener durante años. Me quedé parada cerca de la puerta, viéndolos desempacar, tratando de poner buena cara ante todo ese cambio tan repentino. Me tragué la ansiedad que empezaba a subir, diciéndome que en las familias uno tiene que ceder por el bien de todos. Pero el verdadero problema, la raíz de todo lo que vendría después, se sembró justo ese primer día, antes de que siquiera terminaran de acomodar las cajas. Mamá me apartó de aquel relajo en la sala y me llevó a una esquina tranquila de la cocina para hablar a solas. Ahí, sin mucho rodeo, empezó a repartirme responsabilidades sobre el cuidado de los niños, disfrazando cada petición con ese discurso bonito de así es la familia, hay que apoyarse. Yo no me di cuenta, ni por un segundo, de que esas peticiones tan inocentes se convertirían poco a poco en trabajo de tiempo completo y sin sueldo. En ese momento pensé que solo le estaba echando la mano a una pariente que pasaba por una etapa difícil. Jamás imaginé que la frasecita de ayudarla un rato se iba a transformar en la excusa perfecta para cargarme,
poco a poco, con toda la responsabilidad de criar a esos niños. Mamá me dio unas palmaditas en el brazo, me miró con esa cara de sé que vas a decir que sí y me soltó su petición en voz baja. Como tú sales del trabajo mucho más temprano que tu hermana, no te cuesta nada prepararles la cena a los niños. No más mientras ella se estabiliza, considéralo como un apoyo. Yo solo asentí, sin pensarlo mucho, porque en ese momento cocinar unas porciones extra de comida no sonaba para nada como un problema. En ese momento no capté la señal oculta detrás de esa conversación, que Fiona quedaría prácticamente exenta de sus obligaciones como madre mientras viviera en mi casa, porque yo asumí, equivocadamente, que ella iba a colaborar con los quehaceres en cuanto se acomodara. Esa breve plática en la cocina terminó marcando, sin que yo lo supiera, la rutina que dominaría mis días de ahí en adelante. Acepté la petición sin darle mayor importancia y esa misma tarde empecé a organizar la cocina pensando en mis nuevas tareas diarias. Apenas pasaron 2 semanas para que ese arreglo temporal se convirtiera en una cadena interminable de exigencias cada vez más absurdas. En los primeros días, Fiona me pedía de vez en cuando que preparara el desayuno porque, según ella, se le habían pegado las sábanas. Encargarme de esa rutina matutina me parecía algo sin importancia, total. Freír unos huevos no me costaba ningún trabajo, y pensé que su cansancio era normal después de un divorcio tan pesado, que solo necesitaba tiempo para recuperarse. Se paraba junto a la barra de la cocina con cara de disculpa y me preguntaba en voz baja si podía ayudarla a hacer la cena porque se sentía agotada, y yo aceptaba sin reclamar nada, confiando en que su cansancio era pasajero y que solo necesitaba un poco de paciencia de mi parte. Sin embargo, esa pequeña dependencia se disparó apenas unos días después, justo cuando mi celular sonó en plena tarde de trabajo. La llamada que recibí en mi línea de la oficina traía la excusa de que estaba saturada de papeleo y necesitaba mi ayuda urgente, así que terminé saliendo antes de mi trabajo, batallando con el tráfico, solo para ir a recoger a sus 3 hijos a la primaria. Manejar de regreso a casa con los niños significó tragarme el coraje, porque lo único que yo quería era mantener la paz en el hogar. Su tono ya no era el de antes, esa vez me habló por teléfono casi dándome una orden: tengo una emergencia esta tarde, así que necesito que vayas por los niños a la escuela. Ni se me ocurrió cuestionar qué tan real era esa emergencia, porque yo, tontamente, pensaba que andaba en entrevistas de trabajo o arreglando papeles con su abogado. Para cuando llegó el siguiente fin de semana, Fiona ya ni siquiera fingía participar en la cocina. Se pasó todo el sábado por la noche cómodamente sentada en el sillón de la sala, perdida en su celular revisando redes sociales, mientras los niños andaban muertos de hambre por toda la casa y ella, sin decir una palabra, me dejaba a mí toda la responsabilidad de prepararles la cena. El cambio de simples favores a una actitud de total derecho se dio tan rápido que casi no tuve tiempo de asimilar en que se había convertido mi nueva realidad. Meter las bolsas del súper a la casa se convirtió en tarea exclusivamente mía, mientras ella se quedaba sentada sin siquiera ofrecerse a cargar una sola bolsa. Ni levantar la vista de la pantalla del celular le costaba trabajo, y cuando por fin me hablaba desde el sillón, era solo para preguntarme qué les iba a cocinar a los niños esa noche porque ya andaban quejándose de hambre. Preguntarme si yo tenía tiempo, o si venía cansada después de un día largo en la oficina, ya ni se le ocurría. Simplemente me daba órdenes de cocina con la seguridad de quien le habla a una empleada doméstica. Verla tan cómoda en mi propio sillón me llenaba de un coraje que crecía cada vez más rápido dentro de mí. Esa noche me la pasé picando verduras, tratando desesperadamente de convencerme de que esa etapa difícil pronto se acabaría. Me repetía que en cualquier momento ella iba a conseguir un trabajo estable y que entonces yo podría recuperar mi espacio, mi tranquilidad. Justificaba su actitud pensando que las madres solteras necesitaban tiempo para reorganizar su vida. Pero escucharla platicar tan feliz por teléfono con sus amigas, mientras yo batallaba para cumplir con mi trabajo de oficina y encima con todos los quehaceres que me había echado encima, me hacía darme cuenta de la cruda realidad. Fiona no había mandado ni una sola solicitud de empleo desde que había llegado a mi casa. Su rutina se resumía en levantarse tarde, pasarse al sillón y quedarse ahí viendo televisión hasta bien entrada la tarde. Salir de mi casa, donde tenía comida gratis y quien le cuidara a sus hijos sin costarle nada, definitivamente no estaba en sus planes. Trataba mi hogar como si fuera un resort todo incluido, donde todas sus necesidades quedaban resueltas sin que ella moviera un dedo.
Lavar los platos sucios que se acumulaban después de que yo pasaba una hora entera cocinando para toda su familia, ni siquiera se le pasaba por la cabeza. En lugar de estar apoyando a una hermana en una crisis pasajera, mi realidad se había convertido en financiarle unas vacaciones permanentes. Esa disposición inicial de ayudar me había atrapado, sin darme cuenta, en un contrato invisible que yo jamás firmé. Abrir la puerta de mi propia casa después de cumplir con mis obligaciones de trabajo se convirtió en un momento que empecé a temer todos los días. Y fue un miércoles particularmente agotador cuando se rompió, de golpe, la poca paciencia que me quedaba. Llegué a casa a las 7:30 de la noche, completamente exhausta después de lidiar toda la tarde con clientes complicados. Dejar caer mi pesado portafolio de piel en el piso del pasillo debía ser el inicio de una noche tranquila, de puro descanso. En lugar de encontrar esa paz que tanto necesitaba, lo primero que vi fueron a los 3 hijos de Fiona sentados sin hacer nada sobre la alfombra de la sala, quejándose a gritos de que se morían de hambre. Fiona, mientras tanto, estaba tirada a lo largo de todo el sillón, clavada en la pantalla de su celular viendo no sé qué video. Ni siquiera levantó la cabeza para voltear a ver a sus hijos llorando, ni mucho menos para notar que yo acababa de llegar, hasta que me planté justo frente a ella. En lugar de pararse a cumplir con lo más básico como madre, me lanzó una mirada exigente, como esperando que yo resolviera todo. Qué bueno que ya llegaste, porque yo ando bien cansada, así que ve a hacerles algo de comer a los niños, se están muriendo de hambre. Su descaro me dejó paralizada por un segundo, viéndola tan cómoda, recostada sobre mis cojines decorativos. Sentí que la sangre me hervía al darme cuenta de que se había pasado literal todo el día descansando dentro de mi casa sin mover un dedo. Esa vez me negué a caminar hacia la cocina, porque ceder ante semejante exigencia solo iba a confirmar, de una vez por todas, que yo era su niñera sin sueldo. Esos son tus hijos, y tú te la has pasado aquí encerrada todo el día. Mi negativa directa hizo que se le pusiera la cara roja de coraje, y se enderezó de inmediato para reclamarme mi desobediencia. Levantó la voz tratando de armar una excusa absurda para justificar su flojera con sus propios hijos. Pero si tú apenas llegaste y ya andas de pie, ¿qué tanto trabajo te cuesta hacerles algo rápido de comer? Escucharla comparar el hecho de que yo acabara de entrar por la puerta, después de 10 horas de trabajo, con tener energía de sobra para atender a toda su familia, fue lo que hizo que mi paciencia se terminara por completo. Nos dijimos varias cosas fuertes sobre los límites que debería haber en cualquier casa, hasta que mi celular empezó a sonar dentro de la bolsa de mi abrigo. Ver que era mi mamá la que llamaba, justo en plena discusión, me dejó bien claro que Fiona ya le había estado mandando sus quejas por mensaje desde antes. Contesté esperando que, al menos ella, tratara de mediar con algo de sentido común, pero en cambio me recibió con una lluvia de críticas dirigidas completamente hacia mí. A mi mamá no le importó investigar qué había pasado realmente, y de inmediato se puso del lado de Fiona sin dudarlo ni un segundo. Me exigió que dejara de comportarme de manera egoísta con mi hermana, que según ella estaba pasando por una etapa sumamente traumática, y me ordenó, sin rodeos, que sacrificara mi tiempo de descanso con tal de mantener la paz en la casa, sin importarle lo cansada que yo estuviera. Quedarme parada en mi propio pasillo, mientras mi mamá me regañaba por no querer cocinarle a los hijos de mi hermana, se sintió sofocante hasta el fondo. Fue justo en ese momento cuando entendí que mi familia veía mis límites personales como simples obstáculos temporales, algo que podían pasar por encima con manipulación emocional cada vez que se les diera la gana. Ceder ante toda esa presión esa noche significaba aceptar, de manera oficial, mi papel permanente como la sirvienta designada de la casa. Tragarme el orgullo para no seguir peleando por teléfono con mi mamá se sintió como beber veneno directo de un vaso. Colgué de golpe y caminé en silencio hacia la cocina para preparar lo que me habían pedido, con las manos temblando. Echar los ingredientes a la olla se volvió un movimiento puramente mecánico, mientras mi cabeza no dejaba de darle vueltas a la idea de que mi propia sangre me estaba traicionando. En el instante exacto en que cedí ante esa extorsión emocional combinada de mamá y Fiona, ella regresó tranquilamente la mirada a la pantalla de su celular. Servirle la comida a sus hijos no me dio ninguna satisfacción, porque sabía perfectamente que solo estaba alimentando ese estilo de vida parásito que se había acomodado tan bien en mi casa. Ese miércoles dejó bien claro algo aterrador. Mi familia siempre iba a poner la comodidad de Fiona por encima de mis necesidades más básicas. Después de limpiar la mesa,
Encerrarme en mi cuarto fue la única manera de escapar de esa sensación de estar siendo devorada, poco a poco, por sus exigencias interminables. La mañana del primer día del nuevo mes trajo consigo otra violación grave a mis límites. Normalmente, revisar mis estados de cuenta me daba tranquilidad, una especie de seguridad al ver mis ahorros en orden. Pero esa vez, abrir la aplicación del banco en mi celular me destrozó esa paz en cuestión de segundos. Una notificación en rojo me avisaba de un cargo de exactamente $600 hecho a mi tarjeta de crédito de emergencia, esa que siempre guardaba escondida en el cajón de mi escritorio en la oficina. Reservada únicamente para alguna urgencia médica. Al revisar el historial de movimientos, descubrí que el dinero se había gastado en tiendas de ropa de lujo dentro del centro comercial. Comprar cosméticos carísimos para ella misma no tenía absolutamente nada que ver con darles de comer a sus 3 hijos. Fui directo a la sala con el celular en la mano, exigiendo una explicación lógica ante semejante robo. Fiona estaba sentada muy cómoda junto a la ventana, retocándose el maquillaje sin la más mínima señal de culpa. Aventé el estado de cuenta impreso sobre la mesita de vidrio, justo frente a ella, para obligarla a enfrentar la situación de una vez. ¿Cómo se te ocurre sacar mi tarjeta de crédito de mi escritorio para comprar cosas sin siquiera avisarme? Ella bajó lentamente su brocha de maquillaje y me miró con una expresión que no reflejaba absolutamente nada de remordimiento. Sin ninguna vergüenza, admitió que había estado hurgando en los cajones de mi oficina para financiar sus compras, como si aquello no tuviera la menor importancia. Tuvo el descaro de verme directo a los ojos mientras justificaba su comportamiento con una lógica de lo más absurda. Yo pensé que tú nunca dejarías que a mis hijos les faltara nada, viviendo todos bajo el mismo techo. Total. ¿Tú ganas bien en tu trabajo? ¿Para qué andas contando centavos con tu propia hermana? Escucharla convertir un robo en una supuesta obligación de caridad familiar me dejó completamente sin palabras. No era que esos $600 me fueran a dejar en la quiebra ni a arruinar mis finanzas, ni mucho menos. El verdadero problema era su actitud descarada para aprovecharse de mis recursos mientras vivía en mi casa sin pagar ni un centavo de renta. Con esas palabras dejó bien claro que se sentía con todo el derecho de consumir mi tiempo y mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, sin pensarlo 2 veces. Me negué rotundamente a meterme en otro pleito a gritos con alguien incapaz de respetar lo más básico, el respeto y la propiedad ajena. Di la vuelta para regresar a mi cuarto, pensando que era lo único sensato que podía hacer para no terminar haciendo algo de lo que me arrepintiera. Pero justo cuando le di la espalda, Fiona ya había tomado su celular para hablarle a mi papá. Le escuché llorando a todo pulmón por teléfono, retorciendo toda la historia para hacerse pasar por la víctima inocente. No pasaron ni 10 minutos cuando mi propio celular empezó a vibrar sin parar. Era la llamada de mi papá. Sin siquiera saludarme, entró directo a darme un sermón sobre lealtad familiar y generosidad con el dinero. Me ordenó, muy firme, que le perdonara el gasto no autorizado, porque Fiona estaba pasando por una etapa emocional muy delicada después del divorcio. No dejaba de repetirme que andar cuidando el dinero era una manera terrible de tratar a una hermana que atravesaba por dificultades económicas tan fuertes. Su tono dejaba bastante claro que esperaba que yo simplemente absorbiera la pérdida sin exigir ni una disculpa ni que me repusiera el dinero. Escuchar ese sermón tan parcial me obligó a enfrentar una verdad bastante oscura sobre el lugar que ocupaba dentro de mi propia familia. Cada gesto de bondad que yo ofrecía terminaba convertido, automáticamente, en una obligación forzosa según las mismas personas que me habían criado. Realmente creían que yo existía nada más para absorber las consecuencias de las malas decisiones de mi hermana mayor. Me quedé completamente callada en el teléfono y, sin decir nada más, colgué la llamada tan enfurecedora que tenía con mi papá. Me senté frente a mi computadora para empezar a armar un plan concreto y recuperar de una vez por todas la independencia que me habían robado esos parientes tan manipuladores. Mi cumpleaños número 29 estaba a solo unos días, y eso me daba la oportunidad perfecta para ponerle punto final a ese arreglo tan tóxico. Decidí, sin dudarlo, que esa celebración marcaría el fin definitivo de mi papel forzado como su cajero automático personal. Fue justo esa tarde de mi cumpleaños número 29 cuando llegué al límite total. Apenas colgué esa llamada tan exasperante con Fiona. Negarme a manejar de regreso a mi casa para seguir cumpliendo con mis obligaciones de niñera se sintió como quitarme un peso enorme de encima, uno que llevaba cargando desde hacía demasiado tiempo.
Con toda calma le hice una seña al mesero para que se acercara a la mesa, y dejé suficiente efectivo sobre la carpeta de piel para cubrir la cuenta completa de la cena. Salir de ese restaurante sin correr a mi casa para atender a sus hijos hambrientos me dio una sensación de libertad y claridad como no había sentido en meses. En lugar de tomar mi ruta normal hacia la casa, manejé directo hacia mi oficina, que a esa hora estaría completamente vacía, del otro lado de la ciudad. Abrir las puertas de vidrio de la entrada, ya fuera del horario laboral, me dio justo el ambiente silencioso que necesitaba para armar con calma mi estrategia final. Encendí mi computadora y comencé, de manera muy metódica, a reunir cada prueba financiera que demostrara su abuso durante todos esos meses. Armé una hoja de cálculo bien detallada, anotando los recibos del súper que no dejaban de subir, junto con los recibos de servicios que también se habían disparado sin razón aparente. Agregar los $600 que me había robado con mi tarjeta de emergencia terminó de confirmar, con números claros, la realidad de su presencia parásita en mi casa. Saqué los recibos digitales de la aplicación del supermercado, y ahí quedó clarísima la cantidad absurda de botanas que compraba solo para sus hijos. Sumé también el aumento en la luz, prueba de que dejaban el aire acondicionado prendido todo el día mientras yo andaba trabajando fuera. Abrí la aplicación del banco en mi celular para comparar cada movimiento desde el día exacto en que metió sus cajas a mi pasillo. La lista seguía creciendo mientras anotaba las incontables horas que pasé trapeando después de que sus hijos destrozaban los espacios comunes. Documentar cada plan personal que cancelé nada más para ir por sus hijos a la escuela terminó de pintar un panorama clarísimo de su total abandono como madre. Al revisar todos esos números juntos, confirmé exactamente cuánto de mi propia vida se había esfumado por su negativa a hacerse cargo de sus propios hijos como una madre responsable. Calcular todo el dinero gastado en alimentar a su familia dejó claro que mi casa se había convertido en un resort gratuito, financiando sus vacaciones permanentes. Abrí un documento nuevo en blanco para empezar a redactar un contrato bien específico, que titulé oficialmente como Acuerdo de Convivencia y Límites del Hogar. Ese documento dejaba muy claro que Fiona tenía que buscar empleo de tiempo completo y hacerse cargo, por su propia cuenta, de la parte que le correspondía de los gastos diarios de la casa. Las condiciones eran muy claras. Tenía que hacerse cargo de inmediato y por completo de la crianza de sus propios hijos, sin depender más de mi trabajo gratuito. Ella misma tendría que resolver todo lo relacionado con llevar y traer a los niños, incluyendo lo de la escuela, sin volver a marcarme a mi número de la oficina nunca más. El documento también dejaba bien delimitado mi espacio de oficina en casa, para garantizar que mis cosas de trabajo quedaran completamente intactas. Agregué una cláusula bien específica que la obligaba a respetar mi propiedad privada, prohibiéndole totalmente volver a meterse sin permiso en mis cuentas bancarias. Escribir todo eso, punto por punto, terminó de confirmar mi decisión. Ya no iba a sacrificar ni un gramo más de mi salud mental para cubrir su flojera intencional. Mandar los archivos terminados a la impresora de la oficina se sintió como firmar oficialmente mi declaración de independencia de toda esa dinámica familiar tan tóxica. Recogí con cuidado las hojas todavía calientes de la bandeja de la impresora y las acomodé de manera muy ordenada dentro de un folder resistente. Tener todos esos hechos documentados, imposibles de negar, me dejó completamente lista para la confrontación final, esa que iba a terminar de una vez por todas con mi papel forzado de sirvienta. Metí el folder grueso en mi portafolio de piel mientras repasaba mentalmente las palabras exactas que necesitaba para desarmar sus tácticas de manipulación emocional. De repente mi celular vibró con fuerza sobre el escritorio de madera, mostrando un mensaje bastante agresivo de Fiona. Claramente esperaba que me asustara al enterarme de que ya había llamado refuerzos para castigar mi rebeldía. No se te ocurra tener esa actitud, porque mamá y papá te están esperando en la casa para que expliques qué te pasa. Ahorita mismo. Tomé el teléfono sin perder la calma y le contesté firme, para dejar claro que su intento de intimidarme no iba a funcionar. No tengo absolutamente nada que explicarle a nadie. Así que quédense tranquilos porque llego en 30 minutos y ahí aclaramos todo. Cerrar con llave la puerta de mi oficina marcó, de manera oficial, el fin de mi sumisión ante sus exigencias tan absurdas. Exactamente a las 9 de la noche, por fin entré por la puerta de mi casa con el folder grueso bien sujeto bajo el brazo. Cerrar con seguro la puerta pesada de madera detrás de mí fue la señal de que estaba completamente lista para enfrentar todo lo que me esperaba en la sala. Mamá estaba sentada junto a papá en el sillón de la sala,
mientras Fiona ocupaba el sillón individual con una cara de furia total. Estaba clarísimo que me habían estado esperando a oscuras, listos para emboscarme apenas regresara de mi cena de cumpleaños, la cena que había disfrutado yo sola en el restaurante del centro. Mamá se levantó de inmediato del sillón para lanzarme un ataque verbal bastante agresivo por haber decidido celebrar mi cumpleaños completamente sola. Ni siquiera le importó lo pesado que había sido mi día de trabajo, se enfocó únicamente en cómo mi ausencia, supuestamente, les había complicado la vida a todos los demás en la casa. ¿Cómo se te ocurre dejar a tu hermana con esos niños muertos de hambre toda la noche? De verdad que estás siendo bien egoísta. Decidí ignorar por completo esa acusación tan infundada. Eso me ayudó a mantener el control sobre mis emociones en un momento tan importante como ese. Caminé hacia donde estaban sentados y aventé, con fuerza, el folder grueso justo al centro de la mesita de vidrio de la sala. El golpe seco del papel contra el vidrio hizo que todo el cuarto se quedara en silencio de inmediato, mientras los tres se quedaban viendo los documentos completamente sorprendidos. Saqué, uno por uno, la hoja de cálculo con todos los recibos del súper, junto con los estados de cuenta que probaban los cargos no autorizados a mi tarjeta. Puse también, justo al lado, el registro de todos los planes personales que había tenido que cancelar, como prueba física de todo el tiempo que me habían robado. Deslicé el estado de cuenta directo hacia mi papá, recordándole, sin rodeos, que agarrar el dinero de alguien más sin permiso es, sencillamente, un robo. Mamá y papá se quedaron viendo esos números marcados en amarillo sin poder creerlo, porque antes habían tratado mis quejas como si fueran puros pleitos sin importancia entre hermanas. Dejé de verlos a ellos y clavé la mirada directo en Fiona, con una determinación que ya nada podía tumbar. Esa vez no le iba a permitir hacerse la víctima otra vez, después de haber manipulado a toda la familia en mi contra durante todo el mes. El hecho de que hubiera usado a mis propios papás en mi contra esa misma tarde solo me dio más fuerza para poner, de una vez por todas, límites permanentes. Tuviste el descaro de acusarme por teléfono de estar evadiendo mis responsabilidades. Esos 3 niños son tuyos, cuidarlos nunca ha sido, ni será, mi responsabilidad. Te ayudé al principio porque somos hermanas, pero jamás acepté criar a tus 3 hijos en tu lugar. Ver cómo se le fue el color de la cara me confirmó que, por fin, mis palabras habían logrado atravesar esa actitud tan arrogante que siempre traía apuesta. Volví a meter la mano al folder una última vez para sacar el acuerdo formal de convivencia que había redactado esa misma tarde en la oficina. Empujé el documento hacia ella sobre la mesa, obligándola a ver, con sus propios ojos, las nuevas reglas que iban a regir su estancia en mi casa. Le expliqué cada punto con voz tranquila, dejando bien claro que a partir de ese momento tenía que hacerse cargo por completo de sus hijos, sin volver a pedirme ayuda nunca más. Los papeles dejaban clarísimo que ella no podía volver a tocar mi dinero, y que además tenía que aportar su parte justa para los recibos mensuales de la casa. También iba a tener que buscarse un trabajo estable para mantener su propio estilo de vida, en lugar de seguir viviendo enteramente de mi sueldo. Mi papá intentó meterse para defenderla, pero levanté la mano de inmediato para que ni siquiera terminara la frase. Les dejé bien claro que ser familia de sangre no le daba a Fiona ningún derecho ilimitado sobre mi dinero ni sobre mi trabajo. Al soltar mi ultimátum final, los miré uno por uno para asegurarme de que entendieran perfectamente la seriedad de mi postura. Les dije, sin titubear, que si esa noche no firmaba el acuerdo, la iba a sacar de mi propiedad siguiendo el proceso legal de desalojo de Arizona. Le di a elegir, sin medias tintas, respetar mis límites o empacar sus cosas para buscar dónde más quedarse. También les advertí que, si no aceptaba mis condiciones, que no eran negociables, iba a reportar a la policía el uso no autorizado de mi tarjeta de crédito. Todo el cuarto se quedó en un silencio pesado, porque por fin entendieron que ya no podían seguir manipulándome para que les cumpliera todos sus caprichos diarios. Nadie se atrevió a decir una sola palabra más de protesta, mientras Fiona se quedaba viendo, sin expresión, el documento legal sobre la mesa de vidrio. A la mañana siguiente de esa confrontación tan fuerte, Fiona se dio cuenta bien rápido de que mis condiciones legales iban totalmente en serio. Al principio trató de mantener el control acusándome, a gritos, de haber cambiado de la noche a la mañana, como si de repente me hubiera vuelto mala persona. Me insistió, muy agresiva, que yo ya no era la hermana comprensiva que los había recibido con los brazos abiertos al principio de su mudanza.
Corté esa narrativa manipuladora de inmediato, diciéndole con firmeza que ofrecerme a ayudarla temporalmente jamás significó adoptar a sus hijos. Le recordé, sin rodeos, que nunca acepté convertirme en la figura materna principal de sus 3 hijos. Escuchar esas palabras tan directas, dichas sin ninguna duda ni titubeo emocional, finalmente la obligó a enfrentar su propia negligencia como madre. Sus típicos argumentos defensivos se esfumaron por completo en cuanto entendió que yo tenía toda la autoridad legal para ejecutar el desalojo de inmediato. Mamá y papá se quedaron completamente callados, revisando con detenimiento toda la evidencia que seguía ahí, sobre la mesa de la sala. Ver documentado, con lujo de detalle, todo el abuso financiero junto con esos horarios absurdos de cuidado de los niños, terminó por derrumbar por completo esas ideas tan parciales que tenían de mí. Poco a poco fueron aceptando lo mal que habían hecho al presionarme durante meses para que aguantara una dinámica familiar tan abusiva. Mi papá me pidió perdón personalmente por haberme exigido pasar por alto los cargos no autorizados a mi tarjeta, reconociendo que su manera de buscar la paz familiar había estado completamente mal. Mi mamá también admitió, en voz baja, que había usado mi éxito profesional de manera injusta para obligarme a cuidar a Fiona durante su proceso de divorcio. Ver a mis papás finalmente hacerse responsables de haber permitido tanto abuso hacia mí me dio una sensación de validación enorme después de tanto desgaste. Prometieron dejar de usar mi estabilidad e independencia como pretexto para justificar la irresponsabilidad económica de Fiona. Pasaron varios meses complicados antes de que las reglas de ese acuerdo de convivencia se convirtieran en cambios reales de comportamiento. Fiona finalmente consiguió un trabajo de tiempo completo en una oficina administrativa cerca de la casa, y con eso empezó a cubrir su parte de los gastos mensuales como correspondía. Por fin se hizo cargo de llevar y traer a sus hijos de la escuela, y empezó a cocinarles la cena ella misma, todas las noches, sin depender de mí. Dejó de esperar que yo sacrificara mi carrera o mi tiempo de descanso para compensar esa flojera que antes cargaba a propósito. Sus 3 hijos, con el tiempo, entendieron que yo era nada más una tía que apoyaba, no un reemplazo permanente de su mamá. La relación que tenemos hoy en día no se transformó, como por arte de magia, en esa hermandad tan bonita y cursi que uno ve en las películas. Mantenemos, muy a propósito, cierta distancia emocional dentro de la casa, para evitar que se repita algo así en el futuro. Logramos compartir el mismo techo con respeto, sin convertir el simple hecho de ser familia en una deuda emocional eterna ni en una forma de servidumbre forzada. Mantener esa distancia tan clara fue justo lo que me permitió recuperar por completo mi libertad y mi independencia económica, ganada con tanto esfuerzo. Ahora puedo abrir la puerta de mi casa cada noche sin el miedo de encontrarme, otra vez, con una ola de trabajo doméstico sin pagar esperándome adentro. Mirando hacia atrás, esa experiencia tan asfixiante me dejó varias lecciones que de verdad valen la pena. La primera es que los lazos de sangre nunca deberían usarse como herramienta para manipular a alguien y sacarle trabajo gratis. Esperar sacrificios económicos constantes solo porque se comparte la misma sangre crea un ambiente sumamente tóxico, lleno de resentimiento acumulado. La segunda lección, igual de importante, es entender que negarse a que lo exploten a uno no lo convierte, para nada, en una persona egoísta. Cuidar tu salud mental, negándote a cargar con obligaciones domésticas que no te corresponden, es un acto totalmente válido de autoprotección, no tiene nada de malo. La tercera gran lección que me llevo de todo esto es que poner límites bien firmes es, muchas veces, la única manera de conseguir un mínimo de respeto dentro de una familia disfuncional. La gente solo te va a tratar con la dignidad que mereces cuando tú misma marques, sin ceder ni un poquito, hasta donde llega tu tolerancia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, que la verdad fue un camino bastante pesado hacia recuperar mi independencia. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir compartiendo este tipo de experiencias tan personales con ustedes. Si alguna vez han pasado por algo parecido, por ese tipo de abuso familiar, cuéntenme en los comentarios, me encantaría leer sus historias y platicarlo juntos.